química. Hoy vamos a ver dos temas muy importantes, ¿sí?, que vamos a usar a lo largo de todo el año. El primero de esos temas es composición centesimal, donde vamos a trabajar con un poco de matemática y más adelante vamos a ver las primeras dos leyes de la química. Para poder trabajar con composición centesimal o composición porcentual, que es lo mismo, son dos formas distintas de decirlo, siempre tenemos que recordar cómo calcular porcentajes. Para esto podemos usar una regla de tres simples o un factor unitario. De cualquiera de las dos formas que ustedes decidan hacerlo, el resultado va a ser exactamente el mismo. Ténganlo en cuenta siempre. Más allá de si un profe o una profe lo explica de forma distinta, el resultado, si llegamos a él, eso es lo que importa. Para poder explicar composición centesimal vamos a tomar como ejemplo el ejercicio número 10 del trabajo práctico número 1, que es igual en tecnicaturas, odontologías y medicina, donde trabajamos con un sistema material heterogéneo conformado por arena, agua y aceite. Siempre cuando nosotros queremos trabajar con un sistema material de cualquier tipo, heterogéneo o homogéneo, tenemos que conocer primero, para poder calcularle su composición porcentual o centesimal, conocer cuál es el total de ese sistema. Por lo tanto, siempre nosotros tenemos que saber cuál es el 100% que nosotros vamos a usar para poder comparar cada uno de los componentes. En este caso, si nosotros nos vamos al trabajo práctico número 1, en este ejercicio, vamos a ver que está formado por 20 gramos de agua, 10 gramos de aceite y 20 gramos de arena. El ejercicio número 9, primero de composición centesimal del trabajo práctico número 1 de la unidad 1. Entonces, los datos del ejercicio son, primero, 20 gramos de agua. Recuerden siempre cuando escriban los datos, anotar no solamente la unidad y el valor, sino también a qué hace referencia ese dato. En este caso, 20 gramos de agua. Después tenemos 10 gramos de aceite. Y por último tenemos 20 gramos de arena. En este caso el ejercicio nos pide calcular la composición porcentual del sistema, pero si ustedes prestan atención van a ver que todos los datos nos lo está dando en relación a la masa. Por eso usamos la unidad de gramo. Para poder calcular una composición porcentual siempre tenemos que tomar en cuenta que todos los datos que nos da el ejercicio tienen que estar en la misma unidad o en la misma magnitud dependiendo del caso. En este caso vamos a poder calcular una composición porcentual en base a la masa. Pero algunas veces vamos a poder calcular la composición porcentual en base al volumen, como por ejemplo la composición del aire. Nos pueden decir, cada 100 litros de aire tengo tantos litros de oxígeno, tantos litros de nitrógeno, de dióxido de carbono, de helio. Nos pueden dar muchos datos, pero siempre tenemos que prestar atención que estén en la misma unidad. En este caso nos da los datos de masa, 20 gramos de agua, 10 gramos de aceite, 20 gramos de arena. Nosotros sabemos entonces que todo el sistema va a estar formado por estos tres componentes. En este caso un sistema heterogéneo porque podemos diferenciar más de una fase. Entonces, ¿cuál es el primer paso que nosotros tenemos que hacer? Primero, calcular el total del sistema. En este caso es la sumatoria de estos tres componentes. Si nosotros hacemos 20 gramos más 10 más 20 gramos, nos da un total de 50 gramos. Ese total que nosotros acabamos de calcular corresponde al 100%. Entonces, esta es la primera referencia que nosotros tenemos o la equivalencia que nosotros acabamos de crear. Recuerden siempre que cuando estamos trabajando con cualquier ejercicio de química, ya sea que lo calculemos con regla de 3 o con factor unitario, la primera parte del ejercicio siempre la creamos nosotros. No nos las da el ejercicio. La sacamos a partir de la tabla periódica, a partir del libro, del conocimiento que hemos creado, o nosotros, como en este caso, utilizamos los datos para calcular el total y relacionarlo con el 100%, que es algo que hemos aprendido antes en la secundaria cuando estábamos trabajando con matemática. Entonces, una vez que hemos aprendido que los 50 gramos se corresponden con el 100%, vamos a poder calcular la composición porcentual o centesimal del sistema. Para hacerlo, ¿qué tenemos que hacer? Comparar el total con el dato del ejercicio y relacionarlo después con el porcentaje. Entonces, en el caso del agua, la primera equivalencia que tenemos para plantear es, yo sé que el 100% son 50 gramos.
¿Cuál es el dato que tengo? El agua. Digo, bueno, entonces si el 100% son 50 gramos, los 20 gramos de agua, ¿qué porcentaje del sistema representará? Recuerden que si trabajamos con regla de 3, lo que tenemos que hacer es multiplicar los que están cruzados, en este caso 100% por 20, y lo dividimos por 50. Si lo hacen con factor unitario también les va a dar lo mismo. Pero siempre recuerden tomar en cuenta las unidades para que se les terminen cancelando cuando hagan el cálculo matemático. En este caso sería x es igual a, multiplicamos los cruzados y decimos 100% por 20 gramos sobre 50 gramos, gramos se cancela con gramos y el resultado que obtenemos nosotros es 40%. ¿Qué significa esto? Que el 40% del sistema está formado por agua. Si hacemos los cálculos para el aceite y la arena, vamos a obtener lo mismo. Solamente que lo que van a cambiar son los datos. En este caso haríamos lo mismo para el aceite. Y decimos, yo sé que el 100% es igual a 50 gramos, que es el total de lo que pesa el sistema. Siempre recuerden compararlo con el total. ¿Cuál es el dato que tengo? 10 gramos de aceite. Entonces, X será igual a 20%. Acá lo que hicimos fue hacer exactamente el mismo cálculo de recién. Lo mismo para la arena. Volvemos a comparar los datos y decimos, si el 100% corresponde o equivale a 50 gramos, que es el total del sistema, la masa que me da el ejercicio, en este caso 20 gramos de arena, será igual a X y al calcularlo obtenemos que es igual al 40% del sistema. La composición porcentual es otra forma de describir los sistemas materiales. Yo podría decir, este sistema es heterogéneo, tiene 3 fases y explicar por qué tiene cada una de las fases, pero también puedo explicarlo en base a un porcentaje o una composición. En este caso, este sistema material está formado en un 20% de aceite, un 40% de arena y un 40% de agua. Son distintas formas de describir los sistemas materiales. Pero también nosotros podemos calcular o utilizar la composición centesimal, mejor dicho, para poder averiguar cuál es la composición porcentual de una sustancia pura. Puede ser un elemento, que siempre va a estar formado por un 100% del mismo elemento, o puede ser un compuesto, donde recuerden siempre que cuando hablamos de compuestos tenemos más de un elemento. Para poder calcular la composición centesimal de un sistema, lo que nosotros vamos a hacer ahora es utilizar el ejercicio que sigue, el ejercicio número 10 del práctico número 1, donde nos pide hallar la composición centesimal del ácido carbónico y nos da la fórmula del ácido carbónico. Siempre que nosotros trabajemos con la composición porcentual de un compuesto químico, vamos a tener que conocer su fórmula molecular. No hay otra forma de hacerlo. Más adelante vamos a ver que nosotros a partir de la composición vamos a poder llegar a la fórmula molecular, que es de hecho lo que vamos a hacer más adelante o a fin de año cuando estemos rindiendo ya los globales. Pero en este caso, fíjense que ahí nos da la fórmula del ácido carbónico, que es hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3. Antes de empezar a trabajar con el compuesto tenemos que aprender a leer una fórmula química y aprender a diferenciar qué es un elemento y qué es un compuesto. Recuerden que los elementos están formados siempre por un solo tipo de átomos y los compuestos por más de un tipo de átomo. No me interesa la cantidad, sino el tipo de átomo. Pero tenemos que hablar de algunos conceptos antes de arrancar con esto. Primero, si ustedes van a la tabla periódica, van a ver que en la tabla periódica cada uno de los elementos que figura ahí tiene un símbolo químico que le corresponde. Primero, nunca van a encontrar dos elementos con el mismo símbolo químico, jamás. Jamás de los jamases van a encontrar dos elementos con el mismo símbolo químico. Puede haber que haya elementos que tengan símbolos parecidos. Esto se relaciona con distintas reglas que existen para darle un símbolo químico a un elemento y puede ser que alguno haya sido descubierto que el otro y por eso son parecidos porque se diferencian una letra. Pero recuerden que jamás hay dos elementos con el mismo símbolo. Los símbolos químicos siempre se escriben en letra imprenta. Si es una sola letra del símbolo químico, en el caso por ejemplo del potasio, del hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, esa letra es una letra imprenta mayúscula. Si el símbolo químico del elemento tiene dos letras, por ejemplo en el caso del criptón, que es KR,
Las dos deben ser imprentas, pero la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Por lo tanto, siempre que yo en una fórmula química tenga una minúscula seguido de una letra mayúscula, significa que ahí hay dos elementos distintos. Esto ténganlo en cuenta para poder leer bien las fórmulas. Por otro lado, cuando nosotros leemos la fórmula química, en este caso del ácido carbónico, vamos a ver que además de letras hay números que figuran como subíndices. Primero, tengan en cuenta que una fórmula química jamás va a empezar con un número, jamás. Siempre empieza con una letra imprenta mayúscula. Puede empezar con un paréntesis, un corchete o una llave, pero jamás puede empezar con un número, nunca. Tomando en cuenta ese dato, yo esta fórmula química la leo como hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3. Estos subíndices me indican la atomicidad de ese elemento adentro de la molécula. Significa que una molécula de ácido carbónico está formada por 2 átomos de hidrógeno, 3 átomos de oxígeno y cuando yo no tengo nada escrito hay un número 1. Recuerden que siempre adelante de un número hay un 1 multiplicando o un 1 dividiendo. Entonces, en este caso interpreto que al carbono, al no tener un valor, me está diciendo que hay un solo átomo de carbono en la molécula. Para poder trabajar con la composición centesimal de este compuesto, yo necesito ir a la tabla periódica y buscar los pesos o masas atómicas que me da la tabla. Dependiendo del modelo de tabla que ustedes tengan, lo van a encontrar en distintos lugares, pero generalmente lo que solemos encontrar cuando miramos la tabla, por ejemplo, con el elemento hierro, Fe es el símbolo químico del hierro, van a encontrar un número en esta zona. Puede estar a la derecha, a la izquierda o en el centro, que es un número, en el caso del hierro es igual a 26, que es entero mayor a 0 y que tampoco se repite. Y si ustedes van a la tabla periódica a la izquierda, hacia arriba, donde se encuentra el hidrógeno, van a ver que al hidrógeno le corresponde el valor de 1. Si ustedes se van a la derecha, al otro extremo de la tabla periódica, van a ver que está el helio, que le corresponde un 2. Si bajamos debajo del hidrógeno, encontramos al litio, con 3, el berilio, 4. Y van a darse cuenta que todos los elementos están ordenados en base a este número, que se denomina número atómico, que más adelante en la unidad 2 lo vamos a ver y vamos a desarrollar bien el concepto. Pero el dato que nos interesa en este momento es que debajo del símbolo químico ustedes van a tener el nombre, por ejemplo, hierro, y un número, que en el caso de este elemento es 55,84. Ese número es el que nos interesa ahora. Que van a ver que es un número entero, que no es, que es un número también mayor a 0, y que no es entero. Si ustedes lo buscan en la tabla van a ver que ninguno de los elementos tiene un número entero, son todos números fraccionarios o con decimales. Ese número es la masa atómica, ¿sí? Cada elemento tiene su masa atómica propia. Más adelante también en la unidad 2 vamos a desarrollar mejor ese concepto, cómo calcularlo, de dónde sale o qué significa. Si nosotros miramos esa masa atómica, tendríamos que buscar en este caso, para seguir trabajando con el ácido carbónico, la masa atómica del hidrógeno, del carbono y del oxígeno. Recuerden que en química el concepto de masa y el concepto de peso son iguales para nosotros, no así en física, porque en física sí hacen la diferencia de magnitudes si son vectoriales o escalares, pero en el caso de la química los vemos de la misma forma. Si vamos a los datos vamos a ver que el peso atómico del hidrógeno tiene un valor de 1. El peso atómico del carbono tiene un valor de 12. Y el peso atómico del oxígeno vale 16. 15,99, pero podemos redondearlo sin ningún inconveniente. Recuerden que en química siempre trabajamos con 2 decimales, utilizando el tercero para redondear el valor del segundo, con las distintas reglas que ya deben haber aprendido en física cuando estaban viendo la primera parte de matemática. En el caso del oxígeno o el sodio directamente podemos redondear al valor superior porque 15,99 o 22,99 directamente es 16 y 23 respectivamente, ténganlo en cuenta.
Si ustedes usan los valores exactos, el ejercicio les va a dar igual. Puede haber una pequeña variación, pero el resultado va a ser el mismo. Por ahora, nosotros estos valores los vamos a trabajar en gramos, pero más adelante, en la próxima clase, vamos a aprender cómo debemos trabajarlos realmente. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular la composición porcentual? ¿Qué es lo que tengo que tomar como total? Tomo como total a la fórmula química y le presto atención qué elementos tiene y cuál es la cantidad de cada uno de los elementos. En este caso, vamos a decir que hay 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de carbono, 3 átomos de oxígeno. Entonces, yo necesito calcular el peso molecular del ácido carbónico. Y para hacerlo, simplemente voy a tomar en cuenta qué elemento hay y cuántos hay. Entonces, en este caso, leo la fórmula química y digo, hay 2 hidrógenos, por lo tanto, 2 veces el peso atómico del hidrógeno más 1 vez el peso atómico del carbono más 3 veces el peso atómico del oxígeno. Y eso nos da un valor total de 62 gramos. Esto corresponde al peso molecular del ácido carbónico. Para poder calcular su composición porcentual vamos a hacer lo mismo, pero siempre tomando en cuenta cuántos hay de cada elemento para poder calcular el total. En el caso de esta molécula vamos a usar la cantidad total de hidrógenos para calcular el porcentaje de hidrógeno, la cantidad total de carbonos para el porcentaje de carbono y la cantidad total de oxígeno para el porcentaje de oxígeno. Entonces, habiendo ya calculado el peso molecular, que lo vamos a escribir acá debajo para que no lo pierdan, acuérdense siempre de anotar los datos, ser prolijo, ser ordenado, créanme que les va a beneficiar un montón más adelante cuando hagamos muchos cálculos. Anotamos ahí el peso molecular de 62 gramos. Y ahora simplemente, con una regla de 3 o con el factor unitario, lo que hacemos es comparar el total para tomarlo de referencia con cada uno de los componentes de este sistema, porque por más que sea una molécula no deja de ser un sistema y yo lo puedo escribir en base a su composición centesimal. Entonces, ¿qué es lo que haría? Digo, bueno, ¿cuál es mi 100%? Tomo el peso molecular de referencia, porque esto es lo que yo calculé que es mi 100% y cada uno de los elementos lo componen. Entonces, digo, 62 gramos es el 100%. En el caso del hidrógeno, yo sé que su peso atómico es 1, pero tengo 2. Por lo tanto, digo 2 por 1 gramo de hidrógeno será tanto porcentaje. Que en este caso nos queda un valor de 3,23%. Lo mismo hacemos después para el carbono. Si 62 gramos es el 100%, ¿cuánto pesa el carbono? 12, tengo uno solo, o sea que no lo multiplico, corresponde a un porcentaje de 19,35%. Vamos a aclarar acá a qué corresponde cada uno de los porcentajes que estoy calculando. Y por último, vuelvo a comparar lo mismo y decir, si 62 gramos es el 100%, la masa de oxígeno que tengo, en este caso sería 3 por 16 gramos de oxígeno, será un porcentaje igual a 77,42%. De esta forma yo puedo averiguar la composición centesimal del ácido carbónico con los distintos porcentajes de cada uno de los elementos. Lo que siempre recomendamos es que una vez que hayan calculado el porcentaje de cada uno de los elementos, tengan en cuenta que deben sumar los porcentajes para ver si realmente se corresponde con el total. Muchas veces ustedes van a ver que no me da un total de 100%. Puede darme 99, 98,9, 102 clavado, me puede dar 100,5, puede darme distintos porcentajes, pero recuerden que siempre trabajamos con un margen, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta ustedes a la hora de poder trabajar con los ejercicios. Bien, esto entonces es composición porcentual. Recuerden que pueden usar la regla de 3 o pueden utilizar, ¿sí?, el factor unitario. Ahora, después de ver la composición centesimal,
vamos a poder trabajar con lo que sigue, porque debemos relacionar estos datos que hemos obtenido ahora con otras cosas que vamos a aprender enseguida para poder terminar calculando más adelante las fórmulas químicas a partir de estas composiciones porcentuales. Entonces, todas las ciencias naturales, tanto la física como la química y la biología, siempre se rigen por distintas leyes. Siempre lo hacen. Tienen leyes, teorías, o en el caso de la biología hay dogmas, que son leyes que por lo menos ahora, en este momento, no se pueden discutir, o sea, son cosas que están comprobadas. En la química tenemos 4 leyes ponderales, que son 4 leyes que rigen toda la transformación de la materia. Porque recuerden que es lo que estudia la química. Pero esas leyes siempre tienen que responder a las leyes superiores o a las principales leyes que rigen el comportamiento del universo. Tanto la química, la física como la biología lo que hacen es estudiar, ¿sí? El comportamiento del universo. Hay muchas leyes de la termodinámica, pero la primera es la ley que rige el universo, que es la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por lo tanto, esto significa que la energía del universo tiene que ser constante. La energía del universo no debería variar. Si está variando es porque en algún momento se me está escapando algo o por algún lado está entrando algo. Eso sabemos que no puede pasar, por lo menos en el universo conocido y lo que sabemos hasta ahora. La química se rige obviamente por esta ley de conservación de la energía. Y nosotros habíamos visto la semana pasada que todo lo que ocupa un espacio en el universo era materia. Pero también hemos visto que la materia tiene energía. Por eso hemos visto cómo se iba comportando en los distintos estados de agregación. Si ustedes investigan un poco por ahí y tienen curiosidad, se van a terminar dando cuenta que la materia en realidad es una forma de expresión de la energía, es energía. Por lo tanto, también tiene que ser constante. Esta misma ley de la termodinámica, de que la energía no se crea y no se destruye, sino que se transforma, también la usamos en química, pero traducida de una forma distinta. Porque nosotros, por lo menos ahora, no estamos trabajando con energía, sino con materia. Y la materia, vimos que una de las principales características que tenía era la masa. Esta ley es la primera ley de la química que se conoce como ley de Lavoisier o ley de conservación de la masa. Lavoisier lo que hizo fue traducir esta ley de conservación de la energía, pero para poder aplicarla en química. Entonces él utilizó una reacción química, que ahora vamos a ver de esta forma. Siempre en química nosotros vamos a trabajar con reacciones, o por lo menos la gran mayoría del tiempo. Y vamos a ver que en las reacciones siempre hay reactivos y productos. Por regla general, por distintas reglas y estándares que se van cumpliendo, nosotros decimos que todo lo que está a la izquierda siempre es reactivo y todo lo que está a la derecha siempre es producto. Siempre las reacciones las tenemos que leer de izquierda a derecha. Por lo tanto, yo esta reacción o esta ecuación la podría leer como A reacciona con B para darme C o para producir o para obtener C. ¿Qué es lo que dijo Lavoisier basándose en este modelo sencillo? Que en toda reacción química la cantidad de masa reaccionante es igual a la cantidad de masa resultante. Es decir, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. O expresado de una forma más sencilla, la sumatoria de masas de los reactivos, por ejemplo acá digo masa de A más masa de B, tiene que ser igual a la masa de C. Entonces, si yo por ejemplo hago reaccionar 3 gramos de A con 5 gramos de B, sí o sí tengo que obtener 8 gramos de C. No puedo obtener 9, no puedo obtener 7. Sí o sí necesito obtener la misma cantidad de masa de producto que tenía de reactivos. En esta reacción hemos puesto A reacciona con B para darme C, pero vamos a ver más adelante que podemos tener un reactivo y un producto, 3 reactivos y 2 productos, o más adelante en el caso de medicina cuando lleguemos a óxido de reducción vamos a poder tener 5 reactivos y 8 productos, es decir que es una cantidad que no siempre va a ser igual y puede variar bastante. Pero de esta forma la podemos expresar. Y si ustedes se dan cuenta van a ver que esto también es válido como una expresión matemática. Por lo tanto, si yo conozco cuánto hice reaccionar de B y cuánto obtuve de C, puedo calcular
cuánto usé de A para producir la reacción. Simplemente despejando, pasando B hacia los productos y restándole a la masa de C, voy a poder averiguar el valor de A. Con una ecuación sencilla lo podemos hacer. Pero recuerden que esta ley no puede no cumplirse, siempre debe cumplirse y rige a toda la química. Además de la ley de Lavoisier, también nosotros trabajamos con 3 leyes más. Tenemos la ley de Proust, la ley de Dalton y la ley de Richter. La ley de Proust la vamos a ver ahora, que se denomina ley de Proust o de las proporciones definidas. La ley de Dalton y la ley de Richter las vamos a ver más adelante en la unidad 3, para que las tengan en cuenta y las podamos relacionar con lo que vamos a estar viendo en este momento. ¿Qué es lo que me dice Proust con respecto a la segunda ley? Que, repito, es la ley de Proust o ley de las proporciones definidas. Algo que tienen que tomar en cuenta antes de seguir es que los nombres de estas leyes ustedes las tienen que conocer con el nombre del científico que la descubrió y además con el nombre establecido o estandarizado, ¿sí? Que es el nombre del concepto que me explica rápidamente de qué es lo que se trata. ¿Qué es lo que me dijo Proust? Que siempre que 2 sustancias se combinen para dar un compuesto o 2 elementos se combinen para darme un compuesto, lo van a hacer en proporciones fijas y determinadas. Siempre. Significa que, volviendo al mismo ejemplo de la reacción de recién que ya borré, pero vamos a ver que A se combina con B para darme C, siempre la cantidad de A que se combine con B para darme C tiene que ser igual, siempre. Si tomamos un ejemplo y decimos que tengo que 20 gramos de A se combinan con 10 gramos de B, puedo calcular una proporción entre estas 2 masas. Y las proporciones nosotros las calculamos como relaciones, haciendo una división entre un valor de masa y otro valor de masa. Vamos a ver más adelante también que estas proporciones de masas que nosotros usamos ahora también se respetan de hecho y las vamos a poder entender mejor trabajando con átomos. Porque esta ley también se relaciona con la ley de Lavoisier y además de hablarme de masas, también me está hablando de átomos. ¿Qué es lo que vamos a hacer más adelante cuando aprendamos cómo equilibrar una reacción? Vamos a estar respetando la ley de Lavoisier y vamos a estar respetando la ley de Proust cuando calculemos los reactivos o los productos. Entonces, nosotros calculamos una proporción a partir de una relación. En este caso tenemos 2 masas, 20 gramos de A y 10 gramos de B. Les recomiendo que siempre que tengan que calcular una proporción, usen en el numerador el valor más grande y en el denominador el valor más pequeño. De esa forma el resultado les termina dando mayor a 1. Si lo hacemos al revés, la proporción es exactamente la misma, se sigue manteniendo, pero el resultado les va a dar menor a 1. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esta proporción? Decimos masa de A sobre masa de B y reemplazamos por los valores. Yo digo, 20 gramos de A reaccionan con o se combinan con 10 gramos de B. Y obtenemos la proporción. Es importante que usemos la unidad y el elemento o compuesto del que estoy hablando, porque una proporción sin una referencia no es absolutamente nada. ¿Sí? Yo les puedo decir, por ejemplo, estoy armando una receta y les digo, en este bizcochuelo la proporción de leche y huevos es de 2. No significa absolutamente nada. Si ustedes por ahí leen, a lo mejor alguna receta en Instagram o en Facebook que aparece, van a ver que siempre las recetas ahora está muy de moda darlas en tazas, por ejemplo. Eso es una proporción. Si yo les digo, cada 3 tazas de leche son 2 tazas de harina, por ejemplo, esa es la proporción con la que yo necesito trabajar. Puedo aumentar las cantidades o puedo disminuirlas, pero esa es la proporción mínima que existe entre los 2 componentes. En este caso, vamos a usar A y B. Para calcular el resultado, ustedes pueden utilizar diferentes herramientas. Pueden, por un lado, directamente usar la calculadora y dividir los 2 valores y van a obtener un resultado. Si ustedes están trabajando, o dependiendo, mejor dicho, del modelo de calculadora con el que estén trabajando, es cómo van a obtener el resultado. La mayoría de las calculadoras que ustedes tienen, cuando hacen una división y el resultado es fraccionario, la calculadora automáticamente se los expresa como fracción. Entonces ahí no tendrían ningún problema porque van a ver claramente en números cuál es la proporción, que ahora vamos a ver cómo termina siendo. Si la calculadora, ustedes hacen una división
no les da el resultado en fracción, sino que les da directamente un valor numérico, que suele ser un valor con decimales, eso lo pueden convertir en fracción. Hay una tecla que siempre me permite a mí convertir un valor, digamos, un número fraccionario en fracción o una fracción en número decimal. Ustedes van a ver que en ese caso tienen dos opciones en las calculadoras. Una es una tecla de este tipo, que dice S doble flecha AD. Convierto de fracción a número decimal o de número decimal a fracción. Sino también las calculadoras más antiguas o los modelos más antiguos tienen la tecla de fracción que suele estar expresada de esta forma. Me dice A sobre B. Y arriba tienen la función de Shift, que es C sobre D. Si nosotros usamos Shift directamente, hacemos Shift. C sobre D nos convierte uno en el otro. Ténganlo en cuenta para poder trabajar. Si no, la otra es simplemente ir simplificando los valores de forma manual, usando la cabeza, para poder obtener el mismo. ¿Cuál es el tema? Algunas veces llegamos a una proporción donde hay dos valores que me cuesta a mí darme cuenta si son simplificables por el mismo número o no. Entonces, a veces tenemos que recurrir a la calculadora. Si en este caso nosotros terminamos simplificando o dividiendo, vamos a ver que al dividir por 2 me queda en 5 y este me queda en 10. Y puedo volver a simplificar por 5 y me queda en 1 y me queda en 2. Esta es la proporción. Tengo 2 gramos de A por cada 1 gramo de B. Siempre, y esto también lo explico por las dudas que la calculadora directamente les dé un valor entero, por ejemplo acá 2, debajo de ese número hay una fracción con un 1, porque una proporción, repito, con un número solo no me vale de nada. ¿Cuál es la proporción en este caso? 2 gramos de A reaccionan con 1 gramo de B o se combinan con 1 gramo de B. Y esta es la proporción que siempre se va a respetar cuando se esté formando C a partir de A y B. Además, Proust, en su ley, fue un poco pretencioso y no termina acá, porque Proust dijo que esas proporciones se tienen que poder expresar en números enteros y pequeños. ¿Cuál sería la proporción de números enteros y pequeños en este caso? 2 a 1. Algunas veces van a ver que no les van a quedar números enteros, pequeños, pero sí enteros. Siempre tienen que ser enteros. Por ejemplo, la proporción en la que el sodio y el hidrógeno se combinan para formar este compuesto que se llama hidruro de sodio es de 23 gramos de sodio por cada 1 gramo de hidrógeno. 23 no es un número pequeño, pero es un entero. ¿Qué pasa? Esto suele ocurrir con valores muy grandes cuando uno de esos valores es un número primo, como en el caso de 23. No podemos simplificarlo de ninguna forma para obtener un número entero. Por lo tanto, esta sería la menor proporción entre sodio y hidrógeno para formar este compuesto. Eso ténganlo en cuenta porque no que les dé un número grande significa que esté mal. Puede ser que sea correcto. Bien. Entonces, con estas dos leyes que hemos visto ahora, con la ley de Lavoisier y la ley de Proust, vamos a ver cómo aplicarlas para poder resolver algunos ejercicios. Para esto, nosotros vamos a ir al trabajo práctico número 1, al ejercicio 17. ¿Sí? Es el mismo ejercicio tanto en tecnicaturas como en odontología y medicina y vamos a ver de qué forma lo vamos a aplicar. Si ustedes miran el ejercicio 17 van a ver que les dice: se analizan 0,4 gramos de una sustancia y se obtienen 1,1 gramos de anhídrido carbónico y 0,9 gramos de agua. Nos pide hallar la composición centesimal y nos da la fórmula del anhídrido. Acá hay un par de cosas que vamos a tener que explicar antes de poder arrancar porque este ejercicio es un ejercicio típico de los que vamos a hacer más adelante. Cuando nosotros tenemos una sustancia desconocida, que en este caso serían esos 0,4 gramos, tenemos que empezar a pensar qué tipo de sustancia puede ser. Más adelante, cuando nosotros veamos química orgánica, vamos a ver que estos ejercicios se van a complicar un montón porque nos van a dar un montón de datos, punto de ebullición, punto de fusión, pero por ahora no nos interesa. ¿Sí? Entonces, eso que ustedes tienen ahí lo podríamos expresar de la siguiente forma. Una sustancia que no sabemos cuál es, así que la vamos a expresar como X, dice que se analiza, ¿sí?, y se obtienen. Si me dice se obtiene, ahí estoy teniendo una reacción química.
tenemos anhídrido carbónico, que tiene esta fórmula molecular, y agua, que también tiene esta fórmula. Al anhídrido carbónico también le podemos decir dióxido de carbono, probablemente le suene mucho más por la parte de biología, o por ahí si lo han aprendido en la escuela, o básicamente leen los diarios, van a ver que es mucho más común decirle dióxido de carbono. Esta reacción que nosotros tenemos acá presente es una combustión. Las combustiones se suelen utilizar primero para hacer ejercicio de química, siempre, está lleno de eso. Y segundo, para analizar determinadas sustancias, sobre todo las sustancias orgánicas. Las sustancias orgánicas suelen estar compuestas siempre por carbono e hidrógeno, y puede haber oxígeno, puede haber nitrógeno, puede haber un metal, puede haber un montón de cosas, pero el carbono y el hidrógeno siempre están presentes. Y esa combustión se produce con un reactivo, que en este caso es nuestra sustancia desconocida, pero ya dijimos que suele ser un compuesto orgánico, y oxígeno. Recuerden también, y esto es muy importante para que lo tengan en cuenta, que todas las reacciones químicas del universo se producen siempre entre moléculas para darme moléculas. Jamás van a tener un átomo como reactivo o un átomo como producto. Y ustedes me dirán, bueno, pero hay elementos que son monoatómicos. Perfecto, pero sigue siendo una molécula. Eso ténganlo siempre, siempre en cuenta. Siempre entre moléculas para producir moléculas. Entonces, anotamos los datos. Nos dice, tengo una masa, una sustancia que desconozco, en este caso sustancia X, de 0,4 gramos. Me dice que obtenemos una masa de dióxido de carbono de 1,1 gramo y una masa de agua de 0,9 gramos. Y nos pide averiguar la composición centesimal de la sustancia. ¿Por qué sería medio obvio si nos pide la composición centesimal del agua, del dióxido? Todos estos datos no nos preocupan porque solamente con la fórmula lo podríamos hacer. Entonces, acá tenemos que empezar a relacionar las dos leyes que acabamos de ver, la ley de Lavoisier y la ley de Proust. Primero, ley de Lavoisier, que recuerden que siempre se cumple. Nosotros sabemos que hicimos reaccionar una sustancia con oxígeno y obtuvimos estos productos, dióxido de carbono y agua. Si nosotros miramos a los dos reactivos, vamos a ver que por un lado tengo el oxígeno y por otro lado a la sustancia desconocida. Y nos ponemos a analizar. Si yo en los productos tengo carbono, sí o sí, ese carbono que está en los productos tiene que haber venido, sí o sí, no queda otra, de la sustancia desconocida. No tengo otra posibilidad. ¿Por qué? Porque yo al ver la fórmula química del oxígeno no encuentro carbono, porque la molécula de oxígeno no tiene carbono, solamente está formada por dos átomos de oxígeno unidos. Por lo tanto, sí o sí, el carbono tiene que venir de la sustancia. Y acá se respeta, y acá en realidad usamos, mejor dicho, la ley de Lavoisier de conservación de la masa, ¿sí? Que acá lo estamos viendo en átomos. Si yo tengo un átomo de carbono en los productos, sí o sí tiene que haber salido de la sustancia desconocida. Y lo mismo se aplica para el agua. Yo en el agua tengo hidrógeno y oxígeno. Miro los reactivos. Acá sé que solo tengo oxígeno, no tengo otra cosa. Pero acá no lo sé. Entonces puedo decir que todo el hidrógeno que tengo proviene también de la sustancia desconocida. Entonces acá ya voy estableciendo algunas relaciones. ¿Y qué es lo que digo? Que esta sustancia desconocida por lo menos tiene carbono e hidrógeno. ¿Por qué digo por lo menos? Porque yo no puedo asegurar en este momento que la sustancia no tiene oxígeno, por ejemplo. Yo el oxígeno lo tengo en los reactivos y también lo tengo en los productos, formando parte de la molécula de dióxido de carbono y formando parte de la molécula de agua. Ese oxígeno que nosotros tenemos ahí puede haber venido o del oxígeno o de la sustancia desconocida, porque también puede tener oxígeno. Por lo tanto, y esto acuérdenselo a partir de ahora para siempre, cuando hagamos composición porcentual o composición centesimal de una sustancia desconocida, el oxígeno lo sacamos por diferencia al final. Jamás vamos a poder calcularlo al principio. Siempre es por diferencia y al final. Ténganlo en claro y recuérdenlo para todo el año. Y acá usamos la ley de Proust. ¿Por qué la vamos a usar? Porque a mí el ejercicio me da el dato del dióxido de carbono o anhídrido de carbono y como dice que he obtenido
1,1 gramos. Y también me dice que he obtenido 0,9 gramos de agua. ¿Qué relación puedo utilizar o qué puedo hacer yo ahora en el ejercicio para empezar a averiguar los distintos datos? Necesito la composición porcentual de la sustancia. Bueno, calcular carbono, calcular hidrógeno, y dijimos que por diferencia puede aparecer el oxígeno. Puede, no siempre tiene oxígeno. Y acá, les repito, usamos la ley de Proust. La ley de Proust nos decía que siempre que dos sustancias se combinen para formar una tercera o que dos elementos se combinen para formar un compuesto, lo van a hacer respetando proporciones de masas. Siempre. Por lo tanto, si yo conozco la fórmula química del dióxido de carbono, que la tenemos acá y nos la da el ejercicio, puedo calcular su peso molecular. Entonces, calculo el peso molecular del dióxido de carbono y digo, el peso atómico del carbono más 2 veces el peso atómico del oxígeno. Esto me termina dando un resultado de 44 gramos. Y fíjense lo que hicimos acá. Ya establecimos una relación entre el dióxido de carbono y el carbono que tenemos. Porque yo sé que cuando calculé el peso molecular, yo establecí esta relación, que en 44 gramos de dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono. Fíjense acá. Lo utilizamos para calcularlo. Esa es la primera relación que yo puedo utilizar y siempre que conozca la fórmula química de un compuesto voy a poder utilizar esa relación. Entonces, ahí tenemos el primer dato. Si yo sé que en 44 gramos de dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono, puedo averiguar cuántos gramos de carbono tengo en esta masa de dióxido de carbono que me da el ejercicio. Y lo calculo, en este caso con una regla de 3, pero les recuerdo siempre que pueden usar también factor unitario y les va a dar exactamente igual. Si nosotros hacemos esta cuenta y queda 1,1 gramos por 12 sobre 44, nos termina dando 0,3 gramos de carbono. Y estos 0,3 gramos de carbono están acá, provienen de la sustancia desconocida. Si vuelven a comparar cada uno de los componentes de esta reacción, van a ver que no hay otra posibilidad, porque solamente la sustancia desconocida tiene carbono. Entonces, acá vamos a ir anotando los datos. Vamos a hacer esto pero de forma más prolija. Y vamos a decir que dentro de los 0,4 gramos de la sustancia, yo ya sé que hay 0,3 gramos de carbono. Podría hacer una resta para averiguar cuál es lo que me termina quedando, pero todavía tenemos que calcular un elemento más que es el hidrógeno. Siempre en este tipo de ejercicios acuérdense que pueden hacer primero el carbono y después el hidrógeno, uno y otro, pero siempre solo con esos dos y el tercero o cuarto elemento que pueda aparecer al final, ¿sí? Y siempre el ejercicio nos va a terminar dando algún dato extra si necesitamos usarlo, en este caso. Volvemos a hacer lo mismo, usamos la ley de Proust y basándonos en la fórmula molecular y sabiendo que siempre, cada vez que dos elementos se combinen para formar un compuesto, voy a poder calcular cuánto hidrógeno hay en esa molécula. Entonces calculo el peso molecular del agua, miro su fórmula química, la atomicidad de cada elemento, busco en la tabla periódica el peso atómico. Entonces digo, 2 veces el peso atómico del hidrógeno más 1 vez el peso atómico del oxígeno. Si reemplazamos por los datos de la tabla periódica, tenemos 2 por el peso del hidrógeno, que es 1, son 2 gramos, más el peso atómico del oxígeno, 16, me termina dando que el peso molecular del agua es de 18 gramos. Y esto es lo que yo voy a utilizar ahora para poder calcular la proporción de hidrógeno que tiene el agua, que dijimos que provenía de la sustancia desconocida. Y también usamos una regla de 3. Yo digo, o factor unitario, recuerden que es lo mismo, pero siempre lo aclaro porque por ahí se pone medio raro. Digo, si en 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno, en 0,9 gramos de agua, que es lo que me da el ejercicio, ¿qué cantidad de hidrógeno tendré? Tengo 0,1 gramos de hidrógeno.
Y fíjense ahora que todo este hidrógeno que está en el agua provenía de la sustancia desconocida, porque de nuevo miro los elementos, miro los átomos y veo que si no está acá, tiene que estar sí o sí acá, porque yo no conozco qué hay acá adentro. De hecho, es lo que tengo que averiguar. Entonces, sé que en 0,4 gramos de la sustancia desconocida hay 0,3 gramos de carbono y 0,1 gramo de hidrógeno. Si yo sumo estos dos valores, me termina dando 0,4 gramos. Corresponde con el total. Por lo tanto, acá es donde les decía lo del tema de la diferencia con el oxígeno. Si me coincide el valor, significa que acá no hay oxígeno. Pero si a mí acá me daba un resto, ese resto correspondía a oxígeno. Ya teniendo esos valores, ¿qué es lo único que me queda hacer? Calcular la composición porcentual de esa sustancia. Y yo digo que si el 100% corresponde a 0,4 gramos, que es el dato que nos da la sustancia, acá no vamos a poder usar fórmula química o fórmula molecular porque no conocemos qué es. Más adelante vamos a ver que a partir de esto sí podemos ir viendo cómo llegar a ese dato. Voy primero con el carbono. 0,3 gramos de carbono corresponden a, y acá cuando lo calculamos nos da 75%. Eso corresponde al carbono. Después, si el 100% es 0,4 gramos, ¿cuántos gramos de hidrógeno tengo? 0,1. Corresponden a tanto porcentaje. Acuérdense, multiplicamos los cruzados y dividimos por el tercero que nos queda afuera y esto me termina dando un 25%. Y decimos que del total de la sustancia, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de porcentajes siempre tenemos que describirlos, ¿sí? En realidad los sistemas materiales siempre los describimos y la composición porcentual es una forma de descripción de un sistema material, ¿sí? Vamos a decir que la composición porcentual de la sustancia, en este caso de la sustancia desconocida, es 75% carbono y 25% hidrógeno. Por más de que ustedes hayan trabajado con las masas, ya han visto, también acá trabajen con porcentajes y traten de que llegue al 100. Puede que no coincida justo, pero pueden redondear, acuérdense siempre, o trabajar con cierto margen de error. Acá me preguntan, ¿cómo se trabaja con redondeo o con la masa molecular exacta? Por ejemplo, me dan el oxígeno y se lo trabajo con 16 o como 15,99. Nosotros en química, por lo menos en las primeras unidades, trabajamos siempre con 2 decimales. Y siempre trabajamos con un margen de error. Recuerden que ese margen de error con el que nosotros trabajamos corresponde a la cantidad de decimales que usamos. Mientras más decimales usemos, el resultado más exacto va a ser. Mientras menos decimales usemos, menos va a ser el resultado, menos exacto. También recuerden que si nosotros estamos trabajando con valores pequeños, por ejemplo, si yo estoy trabajando con... Esto siempre les suele pasar cuando están buscando los resultados o la respuesta correcta, ¿sí? Siempre les genera dudas, pero tengan en cuenta que si nosotros estamos trabajando con un valor pequeño, el margen de error sigue siendo el mismo, pero el valor numérico es más pequeño. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un valor que es 0,1 gramo, supónganse que esa es la respuesta correcta, pero el valor que yo obtengo en el ejercicio es de 0,91 gramos, es mucha diferencia entre un valor y otro. Pero, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un número muy grande, supónganse que estoy averiguando un volumen y el resultado correcto es 7.500 litros y yo como respuesta obtengo 76.400, es totalmente aceptable ese valor, porque al ser el número más grande, el margen es igual, pero el valor numérico del margen aumenta. Y acá también me preguntan que me dice, o sea que el total de la sustancia, 0,4 gramos, es carbono y hidrógeno y lo demás sería oxígeno. Sí, lo demás sería oxígeno, pero si volvemos a ese ejemplo,
vamos a ver que teníamos que el 0,4 por 4 gramos era la sustancia y nosotros calculamos que había 0,3 gramos de carbono y 0,1 gramo de hidrógeno. Si hacemos la sumatoria, nos coincide con el valor total de la sustancia, por lo tanto acá afirmamos que no hay oxígeno. Si yo hubiera tenido un ejercicio similar y hubieran sido 0,4 gramos de la sustancia desconocida, pero al hacer los cálculos hubiera obtenido 0,2 gramos de carbono y 0,1 gramo de hidrógeno, yo cuando hago la cuenta me da de 0,3. Esta diferencia entre el resultado de la sumatoria y el total corresponde al oxígeno. En este caso, ¿yo qué haría? El total menos la masa de carbono y la masa de hidrógeno corresponde a la masa de oxígeno. Si nosotros comparamos acá, nos da que la masa de oxígeno sería de 0,1 gramo. En este caso, volviendo a lo de recién, por las dudas que no haya quedado claro, con el tema de los decimales o cómo hacemos para redondear, siempre en química nosotros trabajamos con 2 decimales por lo menos en las primeras 4 unidades. Vamos a ver que a partir de la quinta unidad, quinta y sexta para medicina o la unidad número 5 para tecnicaturas de odontología, podemos trabajar a lo mejor con un tercer o cuarto decimal porque muchas veces trabajamos con números muy pequeños o en el caso del pH trabajamos con escalas logarítmicas. Entonces una diferencia muy pequeña puede traducirse en el resultado como una falla más grande. Si nosotros trabajamos con los decimales, siempre trabajamos con 2 decimales, siempre con 2 decimales. Por ejemplo, si vamos a la tabla periódica y ustedes buscan el peso atómico del cloro, van a ver que el peso atómico del cloro es de 35,45 y lo trabajamos con 35,45. ¿Por qué? Porque tiene 2 decimales, es lo que corresponde. Pero si ustedes redondean el 35,45 a 35,5, el resultado les va a dar exactamente igual, la diferencia va a ser muy muy pequeña. Entonces pueden trabajar con un redondeo, por ejemplo, en los pesos atómicos y no va a haber problema. Siempre recuerden que en el caso puntual de los pesos atómicos se los va a dar el examen, tanto a nosotros acá en el instituto como el examen de ingreso de las 3 carreras, siempre les dan ese dato y van a tener que usar ese para asegurarse de que traten de hacer el cálculo lo más cercano posible. Acá me están preguntando de nuevo que si en los reactivos no hay oxígeno, ¿de dónde sale el oxígeno que hay en el producto? Si ustedes toman de ejemplo la reacción que yo les escribí recién para hacer el ejercicio de esta sustancia desconocida, que no sabíamos lo que era, la que había que averiguarle su composición, sí hay oxígeno en los reactivos. Sí hay. Recuerden que los reactivos es todo lo que está a la izquierda. En este caso teníamos la sustancia y el oxígeno. Acá está el oxígeno. No se encuentra en el ejercicio que hicimos acá, pero está en los reactivos. Estos 2 son los componentes de los reactivos y acá tenemos a los productos. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa entonces con el oxígeno de la fórmula? Acá solo hay carbono e hidrógeno. Acá hay oxígeno. El oxígeno del dióxido y el oxígeno del agua proviene toda de esta molécula de oxígeno. Puede ser que haya casos donde tengamos una sustancia desconocida que tenga oxígeno. Bueno, en ese caso, si los 2 componentes de los reactivos, uno y el otro, tienen oxígenos, como por ejemplo sería en este caso, 6. También nos da esto. Nos puede dar esto, en realidad podemos aprender de dónde sale cada cosa. Fíjense que en este ejemplo que ustedes están teniendo, el oxígeno de los productos puede venir de acá o puede venir de acá. También el del agua, de acá o de acá. ¿Sí? Puede venir de distintos lugares. Entonces, ahí me están corrigiendo acá. Muchas gracias, Cristian. ¿Era esta? Ah, está. Perfecto. Para que lo tengan en cuenta. Puede ser que venga de cualquier lado. Eso nosotros no tenemos forma de saberlo. ¿Sí? De nuevo, esto es televisión en vivo, chicos. Entonces, cosas no pueden pasar. ¿Sí? Ahí hacemos la aclaración. ¿Sí? Entonces, sí, hay oxígeno molecular. El oxígeno molecular se encuentra en la reacción. ¿Sí? Y ahí me dicen, claro, pero en el producto hay 3 oxígenos y en el reactivo hay 2. Perfecta pregunta.
¿Por qué? Porque hay que balancear la reacción, pero nosotros no conocemos qué hay acá. No sabemos cuántos carbonos hay, cuántos hidrógenos hay, solo sabemos su composición. Si yo quisiera balancear la reacción, como muy bien han dicho, que es lo que siempre tenemos que hacer, primera regla de la química, en cada ejercicio primero balanceamos la reacción, después me interesa todo lo demás, pero siempre primero la reacción. Si nosotros balanceáramos la reacción, la cantidad de oxígenos, carbonos e hidrógenos, por ejemplo acá, va a terminar siendo igual en los reactivos y productos, que es otra forma de entender la ley de Lavoisier. Yo le dije, la ley de Lavoisier me habla de masas, perfecto, pero nosotros la vamos a trabajar a lo largo de todo el año con átomos. Y justamente al igualar o balancear o equilibrar la reacción, se termina cumpliendo la ley de Lavoisier a partir de los átomos y termina obviamente cumpliéndose a partir de las masas. Pero siempre tengan en cuenta esto con respecto a los elementos y más adelante, cuando trabajemos con esto, vamos a poder igualar la reacción y ahí vamos a poder empezar a trabajar con más cosas. Pero por lo menos ahora con esto ya podemos ir avanzando. Bien, hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado. Recuerden que si no lo pueden ver ahora, lo pueden ver después y mañana seguimos con química en los horarios.